Muy buenos días a todos, agradecemos que estén aquí con nosotros. El objetivo de estar hoy aquí es nuevamente iniciar con las mesas de discusión sobre la Ley General para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y periodistas. El día de hoy nos acompaña Alejandro Cerezo, de ACUDE, Quetzalcóatl Fontanot, de Red TDT, Pascual de Jesús González, del MULT, Andrea González, Colectiva Feminista Interseccional, y Ramón Landaverde Salinas, del colectivo Infrarrealismo Jurídico. Se impulsa este proyecto que, con la finalidad de solventar las insuficiencias del actual mecanismo federal, que abonen a la creación de una política integral de protección y considere los más altos estándares internacionales en materia de derechos humanos. Esta iniciativa ciudadana es un documento base que busca la retroalimentación para lograr una ley general adecuada e idónea a las necesidades de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, atendiendo los particulares de cada gremio. Con esto, el Poder Legislativo procura mantenerse como una instancia abierta al diálogo en favor de un marco normativo amplio y garantista ante la situación de emergencia que viven las personas defensoras de derechos humanos y las personas periodistas en México, así como aquellas que defienden su derecho a defender derechos humanos y la libertad de expresión. Hasta ahora, la iniciativa elaborada por Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, ACUDE, Comité Cerezo México y colaboración del colectivo Infrarrealismo Jurídico y suscrita por 117 organizaciones y más de 80 personas, ha sido analizada en 6 reuniones o mesas técnicas de trabajo. Se ha enriquecido y seguirá enriqueciéndose. El objetivo es contar con una iniciativa que pueda ser formalmente inscrita y turnada a comisiones antes del actual cierre del periodo de sesiones. Coincidimos con las organizaciones aquí presentes que es necesario que por parte de las comisiones se continúen generando las condiciones idóneas para llevar a cabo una discusión amplia, profunda e incluyente con participación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, personas beneficiarias del Mecanismo Federal de Protección, personas peticionarias al Mecanismo Federal y que fueron rechazadas, organizaciones sociales, organizaciones de derechos humanos y de libertad de expresión de todas las entidades federativas, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expertos en la materia. Este proceso de diálogo basado en la conducción de mesas técnicas de trabajo plurales, especializadas y libres, debe ampliar el nivel de sociabilización y discusión suficiente para lograr un marco normativo idóneo y garantista que es necesario para el derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio de la libre expresión. Agradezco el acompañamiento de cada una de las organizaciones de la sociedad civil que están aquí presentes, así como los que han participado activamente en este proceso, aunque no se encuentren en esta conferencia, y le voy a ceder la palabra a Alejandro Cerezo, quien ha sido el promotor de esta iniciativa ciudadana. Adelante, Alejandro. Gracias, diputada presidenta. Básicamente anunciamos el día de hoy el reinicio de las mesas técnicas legislativas de la propuesta de iniciativa de una ley general para prevenir, proteger, investigar, reparar y sancionar los delitos contra personas defensoras de derechos humanos y personas periodistas. Del 1 de diciembre al día de hoy hay 14 personas defensoras y periodistas que han sido asesinadas. Por lo menos 8 personas defensoras de derechos humanos fueron ejecutadas extrajudicialmente. Es decir, que alguna autoridad del Estado mexicano en la modalidad de comisión o aquiescencia, entiéndase mediante grupos paramilitares o delincuencia organizada, las asesinó debido a su ejercicio del derecho a defender derechos humanos. Ante esta realidad innegable, es un momento importante para reiniciar las mesas técnicas de trabajo de esta ley general. En general, la propuesta contiene y pretende que el Estado mexicano garantice, proteja y satisfaga el derecho a defender derechos humanos, el derecho a la libertad de expresión,
la prevención de delitos y violaciones de derechos humanos cometidas contra ambas poblaciones, el derecho a la vida y la integridad de ambas poblaciones y sus familiares, comunidades, organizaciones y colectivos, el derecho a la justicia, que implica la investigación de los delitos. Actualmente en personas defensoras no existe ninguna fiscalía ni estatal ni federal para que analice los delitos, investigue y sancione. También asimismo tiene un apartado de reparación integral y garantías de no repetición, tiene un capitulado de transparencia y acceso a la información porque ha sido opaco el funcionamiento de la ley actual, y tiene sanciones ante el incumplimiento de la ley y el mal uso de los datos de los beneficiarios. Asimismo, un capítulo donde de capacitación a los funcionarios que estén en el mecanismo. Las mesas de trabajo serán los días 4, 6, 11, 13, 19, 20, 25, 27 de marzo, 1, 5, 22 y 26 de abril, iniciando a las 5 horas de la tarde en esta Cámara de Diputados. Agradecemos a todas las organizaciones de derechos humanos, de periodistas, del movimiento social, que nos han apoyado suscribiendo la iniciativa, y les aseguramos que seguiremos manteniéndolas informadas del desarrollo de las mesas y avances de la propuesta de la iniciativa. Al día de hoy son más de 120 organizaciones ya, más de 100 personas que han firmado, e invitamos a todas las personas defensoras y periodistas, así como víctimas y interesados en la materia, a participar en estas mesas técnicas para la elaboración de una ley adecuada que satisfaga las necesidades actuales de ambos gremios, familiares, organizaciones. Gracias. Cedo la palabra a Quetzalcóatl Fontanot, de la Red de Todos los Derechos para Todos y Todas. Gracias. Bueno, pues me parece que es muy claro lo que se ha planteado en el boletín que estamos firmando las organizaciones. Es un momento muy pertinente para abrir nuevamente estas mesas de diálogo, porque percibimos desde la documentación cotidiana que hacemos sobre esta vulnerabilidad de personas y colectivos defensores de derechos humanos, percibimos una dinámica preocupante en la cual, pues además de las cifras que mi compañero Alejandro ha mencionado hace un momento, pues también percibimos que los distintos posicionamientos y acciones por parte de actores del Estado mexicano están generando situaciones confusas que están incrementando el riesgo de las personas defensoras de derechos humanos, y a la par no se está teniendo una actitud asertiva por parte de las distintas instancias. En primera instancia, por supuesto, del mecanismo de protección a personas defensoras, el mecanismo federal, pero pues tampoco de otros espacios del Estado mexicano, por lo cual pues hacemos un llamado a que a través de estas mesas se pueda empezar esta discusión y que podamos llegar a un momento en el cual las personas y colectivos defensores de derechos humanos no tengan que arriesgar su vida cotidianamente para acceder a lo que el Estado mexicano está obligado a garantizar. De tal manera que acompañaremos estas mesas y agradecemos que se nos haya considerado para estar aquí. Gracias. Buenos días. Agradecer a la diputada Rocío Vadillo por esta invitación, y hoy en la tarde reiniciaremos estas mesas técnicas para revisar esta iniciativa. Queremos aprovechar este espacio para pedir al gobierno mexicano que pueda cumplimentar las recomendaciones de la relatora especial por los derechos de los pueblos indígenas. Recientemente fue asesinado un defensor del territorio como es Samir Flores, y esta ley pensamos que viene a reforzar la defensa, valga la redundancia, de los defensores del territorio, de los recursos naturales, de sus tierras ancestrales. Es necesario que esta mesa de trabajo considere estas recomendaciones de Victoria Tawley Corpú para que haya una ley que proteja a los defensores, en este caso de los territorios indígenas. Pedimos pues justicia por Samir Flores y vamos a participar en estas mesas. Muchas gracias. Pascual de Jesús, del MUL de Oaxaca.
Buenos días a todas y a todos. Bueno, desde mi papel como beneficiaria del mecanismo federal para protección a personas defensoras y periodistas, creemos que hay mucho que trabajar todavía, pues las medidas no tienen hasta ahora, no cubren las necesidades de las personas defensoras. A pesar de que yo soy beneficiaria del mecanismo federal, quiero aprovechar este momento para recordar que el pasado 15 de febrero, como parte de el colectivo Ustedes Somos Nosotros, estábamos documentando una detención arbitraria de personas migrantes en la Ciudad de México, donde fueron detenidas una persona migrante, un defensor de derechos humanos, fue golpeada una defensora de derechos humanos de manera muy fuerte, también nosotras, y hasta la fecha no se ha dado seguimiento ni a la carpeta de investigación, ni a la queja que se puso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ni en la Comisión Estatal. Y bueno, aunque hubo un acercamiento por parte del mecanismo federal y el mecanismo local, hasta ahora no hay ningún seguimiento, ninguna sanción, a pesar de que está ampliamente documentado el abuso policíaco. Entonces es muy importante que trabajemos en leyes como estas para saber cuáles son los mecanismos que está teniendo la policía también, para que podamos defender derechos humanos, que es nuestro derecho. Y creemos desde la colectiva feminista interseccional que es muy importante que todas las medidas que se tomen tengan perspectiva de género. Las mujeres vivimos en una situación de violencia estructural y sistemática, y normalmente las medidas de protección no tienen perspectiva de género. Es urgente para las mujeres que vivamos una vida libre de violencia y que tomemos en cuenta la interseccionalidad de las mujeres. Una mujer defensora, indígena, que defiende la tierra, está en un nivel de riesgo, por ejemplo, mucho más alto que otras personas o que un hombre que hace exactamente lo mismo. Entonces, nos da mucho gusto que se reinicien las mesas y sí llamamos a que se retome el asunto de la violencia de género, que además vemos que poco a poco se ha estado abandonando en la política cotidiana y en la administración pública en estos meses. Y nos preocupa muchísimo. Gracias. ¿Tu nombre, por favor? Andrea González. Gracias. Colectiva Feminista Interseccional y colectivo Ustedes Somos Nosotros. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ramón Landaverde, formo parte del colectivo Infrarrealismo Jurídico. Hemos estado colaborando con toda la parte del diseño de la ley, en todo el conjunto en cuanto a técnica jurídica, bajo invitación de ACUDE y del Comité Cerezo, y aunado a todo lo que se ha comentado con mis compañeros y compañeras que me precedieron. Si bien las circunstancias son claras y arrojan la necesidad de modificar y mejorar esta actual ley, también en cuanto al conjunto jurídico, vemos que hay una serie de insuficiencias en cuanto a la actual ley federal, que si bien en su redacción no expresa claramente si es general o federal, pero en su implementación como en su redacción, ustedes pueden revisar el artículo primero, habla únicamente de la coordinación entre la federación y las entidades federativas, y eso trae una serie de problemas de operación e implementación en el tema de obligatoriedad en cuanto a homogeneizar y coordinar y vincular obligatoriamente a las entidades federativas respecto a los principios y las definiciones que hay respecto, por ejemplo, cuestiones muy importantes como persona defensora de derechos humanos o persona periodista. Lo que comentaba la compañera Andrea respecto a todo este enfoque interseccional no lo tiene, y todo esto se está mejorando de acuerdo a la naturaleza jurídica de la ley que estamos redactando, que es una ley general, no una ley federal. Entonces nosotros, dentro de todo ese espectro enormemente técnico jurídico, vemos que es insuficiente la actual ley. Ustedes pueden revisar los diversos informes que hay sobre la actual ley federal y su operación en cuanto al mecanismo. Mucho viene del problema gigantesco de que no hay una homogeneización en cuanto a lo que se entiende por persona defensora, como comentaba, en cuanto a sus principios, porque cada entidad federativa puede entender lo que ellos quieran sin un carácter vinculante y obligatorio. Entonces vemos nosotros que es enormemente pertinente, si bien sí circunstancialmente en cuanto a las condiciones sociales materiales, pero también en cuanto a su mejora de diseño y redacción
de técnica jurídica. Entonces, pues nosotros estamos igual de motivados con seguir haciendo un instrumento lo más sólido posible para que a las personas defensoras de derechos humanos y a las personas periodistas se les proteja de una forma más eficaz. Muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes y como ustedes ven, estamos haciendo lo que nos corresponde en el legislativo para dar herramientas y armonizar la legislación en torno al tema de derechos humanos y periodistas. Hacemos esta invitación a todos aquellos que quieran sumarse con sus opiniones a que esta iniciativa quede lo mejor posible. Los invitamos los días que comentó Alejandro y hacer este llamado, no solamente en un tema legislativo, sino en un tema del Ejecutivo y de todos los poderes y todos los responsables en la materia. Súmense a ser un ejemplo de ley en beneficio de todos. Muchísimas gracias. Sí, buen día. Hoy el sonido nos está traicionando. Sí, bastante. Buen día a todas y a todos. Esta pregunta me gustaría que me la contestaras, Alejandro, y Andrea también. Ustedes como víctimas de estas violaciones constantes a los derechos humanos, desde sexenios, por lo menos de Fox, hasta Peña Nieto. Me gustaría saber cuáles son las deficiencias así en concreto que tiene esta ley, porque según se destina mucho dinero para la protección de ustedes, de los defensores, de los periodistas, sin embargo que vemos cómo con Peña y con Calderón pues recrudeció esta violencia, todos los asesinatos, y me gustaría saber qué van a cambiar de esta ley, qué se puede perfeccionar, y también, diputada, preguntarte hasta dónde están ustedes dispuestos a aceptar estas modificaciones, porque a veces al interior de las comisiones hay mucha resistencia por parte de los legisladores, entonces a ver hasta dónde va a ser una realidad y si no se va a seguir bordando en el vacío. Andrea, me gustaría saber también sobre este tema de las asociaciones religiosas que también, a pesar, por ejemplo, del padre Solalinde, otros clérigos, pues que son víctimas, ¿no? También de amenazas, no solamente de los gobiernos estatales o de los caciques, sino también del gobierno federal, porque no quieren que pues sigan ayudando a estas personas. Saber qué van a hacer al respecto. Gracias. Bueno, uno de los primeros aspectos que no contiene la ley actual es el derecho a defender derechos humanos. Sí, hay un derecho que se llama el derecho a defender derechos humanos con un conjunto de derechos asociados y lo que queremos es que quede expresamente en la ley general esos derechos y también el castigo a quien no cumpla o infrinja esos derechos. Viene el derecho a la libertad de expresión y otros derechos asociados que tampoco vienen en la ley actual. También viene toda una parte de prevención que existe solamente en un artículo en la ley actual federal. También viene toda una parte de justicia. En la ley actual no existe ningún artículo sobre investigación, sanción de los perpetradores y beneficiarios. Esta ley pretende integrar esa parte mediante una Fiscalía General y Fiscalías Estatales. Viene el mejoramiento del mecanismo federal, la creación de una cuarta unidad del mecanismo federal que se encargue de reparación integral, porque ya hay personas agraviadas a las cuales hay que repararse en la medida de lo humanamente posible. Y luego viene una parte de toda esta parte. Ya me interrumpieron los reporteros que hacen demasiado ruido. Viene una parte de reparación, viene una parte de transparencia, es decir, hoy realmente hay opacidad en qué ha pasado con ese dinero, dónde surge, hasta cuándo. En realidad el mecanismo nunca ha tenido dinero en exceso, al contrario, los defensores siempre están rogando porque no le quiten el dinero al mecanismo. Hay una empresa privada que es la que se encarga de dar medidas, eso no debe ser. Eso es una obligación del Estado y eso es lo que hemos dicho, ¿no? Entonces también quita la empresa privada, la empresa privada se llama RCU, ¿no? Entonces empresa privada, pues ahí ustedes reporteros investiguen de quién es dueño y cómo está el asunto, ¿no? Y viene toda esta parte de la capacitación de los integrantes del mecanismo y nosotros sí planteamos la necesidad de mecanismos locales además del federal. ¿Por qué? Porque actualmente solamente en 9 estados de la República, si no me equivoco, hay mecanismos locales, pero cada mecanismo definió como quiso
lo que es una persona defensora y un periodista, y entonces lo que queremos es una ley general que homogeneice toda esa parte, ¿no? Que siente los principios rectores de lo que debe ser una buena legislación. En respecto a las asociaciones religiosas, pues si son personas defensoras, no importa religión, sexo, etnia, mientras sean personas defensoras, la ley tiene la obligación de protegerlas. Igual las personas periodistas, no importa el medio, si es bloguero, si es de un gran medio transnacional, si es de una red de periodistas, la ley tiene la obligación de proteger a todas esas personas periodistas. Y también, aprovechando, sí toca hacer un exhorto fuerte a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU, porque se le ha invitado desde hace 3 meses a que esté en estas mesas y por diferentes razones de trabajo que desconocemos, pues no ha podido asistir a este importante proceso, y el Ejecutivo Federal también han sido invitados, incluso personalmente, para que estén en este proceso y abonen y aporten a una ley que ellos van a ejecutar. Sí, bueno, en primer lugar, como beneficiaria del mecanismo federal, encontramos varios de los problemas que dice Alejandro. Por ejemplo, que una empresa privada sea la que monitorea nuestro actuar, lo cual nos parece que es súper peligroso, porque nuestros botones de pánico los contesta un operador o una operadora, y eso pues nos pone en una situación en donde a veces no sabemos qué está sucediendo, ¿no? En particular, para el colectivo Ustedes Somos Nosotros, tenemos muchas cosas pendientes con el mecanismo federal. Hubo allanamiento a nuestra casa, detención de personas migrantes en el albergue, cuando eso es una violación a la ley, y una serie de eventos que culminaron en un asunto muy complicado, que fue el asesinato de Adriani Wilson, 2 personas defensoras de derechos humanos que colaboraban con nosotras, y al día de hoy no hay ningún seguimiento de esa carpeta de investigación. Estas 2 personas fueron asesinadas mientras daban de comer a las personas migrantes en las vías del tren en 2014, y es la fecha en que no ha habido ninguna resolución al respecto, ¿no? En nuestro último análisis de riesgo, en diciembre del año pasado, nos dijeron desde el mecanismo federal que como no habíamos tenido amenazas de muerte en el último año, pues nos iban a quitar las medidas. Cuando sabemos, como usted lo dice, que trabajar con personas migrantes es estar en riesgo constantemente, porque al fin y al cabo albergues, colectivos, defensores, personas que trabajan directamente con las personas migrantes, por el simple hecho de estar ahí ya corren un riesgo, porque recordemos que la migración es un negocio. Y el crimen organizado está metido ahí, y sigue habiendo muchas violaciones a derechos humanos en este tema. Entonces consideraron que ya no era necesario que tuviéramos medidas, se tuvo que ir a Junta de Gobierno en nuestro caso, y al final nos dejaron un botón de pánico por todo el colectivo, nos quitaron nuestros celulares, y pues a pesar de que se comunicaron con nosotros el pasado 15 de febrero, donde fuimos víctimas de agresión, pues como les decía, todo sigue otra vez parado, ¿no? Otra cosa que nos preocupa mucho es la criminalización de personas defensoras de derechos humanos. Esto nos está tocando a todas y a todos, con este asunto de que las organizaciones no trabajan, no hacen las cosas que tienen que hacer, se les quitan los recursos, y eso está afectando a las organizaciones de base, a las organizaciones más chiquitas, que muchas veces los pocos recursos que tenían eran los que les permitían trabajar directamente con la gente. Entonces todo eso nos tiene pues muy preocupados, ¿no? En actualidad, lo que decía el presidente López, de que a todas las organizaciones para eso les van a quitar los apoyos porque pues, todas son corruptas. ¿Ustedes ya tienen algún acercamiento? ¿Le están proponiendo algo pues, para que revisen, ¿no?, que el trabajo que están haciendo? Y también me pudieras aclarar sobre esta agresión que dices a las mujeres defensoras de derechos humanos. ¿Qué se centra más en esa agresión? ¿Es violencia sexual, intimidación o de género? Ok, sí, bueno, por una parte, o sea, nos consideramos que estas declaraciones abonan a la criminalización de las personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y nos parece terrible que desde el Estado se esté manejando este discurso,
porque al fin y al cabo las personas defensoras hacemos en muchos momentos el trabajo que no hace el Estado mexicano y que tiene la obligación, ¿no? Entonces, pues sí, hay una exigencia de manera general, desde las organizaciones que trabajamos con mujeres, desde las organizaciones feministas, también nos preocupa el recorte al gasto para los programas de violencia de género, porque también está sucediendo. Y en el caso justo de las mujeres, tenemos dobles, triples, cuádruples vulnerabilidades, porque además de los asesinatos, los acosos, hay violaciones sexuales y también una estigmatización muy fuerte. Lo hemos visto con compañeras periodistas, con compañeras defensoras que han sido asesinadas, en donde inmediatamente lo que se plantea es que fue un crimen pasional, que tenía una relación complicada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante, justo por eso, que la perspectiva de género sea transversal a esta ley, pero a toda la política, a toda la práctica política, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, justamente me gustaría como enfatizar en el factor discriminatorio que se tiene, especialmente contra las organizaciones que tienen un trabajo de base, que tienen un trabajo más cercano a las comunidades y que son precisamente quienes son más vulnerabilizados. Me llama mucho la atención la manera en que usted refiere los comentarios del señor presidente, porque efectivamente, aunque él directamente no usa los términos como usted los mencionó, pero lo cierto es que esa es la percepción que genera y mete a todas las organizaciones y personas en el mismo costal. Y sí es muy importante ahí decir que el Estado mexicano en primera instancia tiene la obligación de garantizar el derecho a defender los derechos humanos y que eso no solamente no lo está haciendo del todo, sino que además está generando una mayor vulnerabilidad para las personas defensoras, y esto es muy importante. Insisto, habemos organizaciones que a lo mejor trabajamos en la Ciudad de México o en otras ciudades grandes del país, que tenemos un factor de riesgo, pero que es un factor de riesgo que es menor, por ejemplo, al de las pequeñas organizaciones de base que trabajan en comunidades en Guerrero, en Michoacán, en la Sierra de Chihuahua, etcétera. Es decir, estas personas están siendo muy vulnerabilizadas por este discurso que está generalizando y al mismo tiempo están siendo afectadas por el manejo de las políticas públicas que no está considerando alternativas. Nosotros lo que queremos hacer como personas defensoras es hacer nuestro trabajo, cada una organización, nosotros como Red TDT tenemos 87 organizaciones en 23 estados de la República y las organizaciones son soberanas, toman recursos, algunas acceden a tomar recursos nacionales, algunas solamente toman recursos internacionales, pero independientemente de dónde vengan esos recursos, tenemos el derecho a defender derechos humanos, a que no se nos criminalice y a que no se generen condiciones para que podamos ser asesinadas, violadas o silenciadas. Gracias. Pero sí lo dijo así, todas. Siempre, siempre. Diputada, ¿me ibas a comentar hasta dónde están? Sí. Hola, buenos días. Yo quisiera preguntarles si en estas mesas que se están organizando van a abordar también la propuesta que hizo la diputada Tatiana Cloutier junto con Pedro Carrizales, el Mijis, hace unos meses. Y también si ya tienen algunos, bueno, decían que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas pues no ha podido acudir a las que ustedes han organizado, no sé si vaya a acudir a estas, y si tienen a alguien ya más confirmado, alguna, por ejemplo, al presidente de la CNDH o no sé, alguna personalidad de estas que haya confirmado ya. Gracias. Se han hecho las invitaciones correspondientes tanto al gobierno federal, el subsecretario Alejandro Encinas está muy interesado en participar en este proceso, toda vez que se tiene que buscar los mecanismos para que haya un marco jurídico que le dé seguimiento a todos los temas en materia de protección de derechos humanos. Se están haciendo las invitaciones correspondientes a todos los actores involucrados en la materia. Y le contesto a Margarita, que nos había preguntado ahí el tema legislativo. El objetivo de esta iniciativa es trabajar de la mano en un parlamento abierto con todos los ciudadanos involucrados para que sea una iniciativa que ninguna comisión de este legislativo pueda objetar y pueda ser aprobada sin ningún problema ante las comisiones y ante el Pleno. Hay interés de todos los involucrados, tanto del gobierno federal como de las organizaciones.
Sí, claro, todas las iniciativas que tengan que ver con el tema van a ser incorporadas y las observaciones correspondientes que nos hagan los diputados, tanto integrantes de la Comisión de Gobernación como los diputados de esta 64 legislatura. Agradecemos a todos su presencia y en especial a nuestros invitados, Alejandro Cerezo, Quetzalcóatl Fontanot, Pascual de Jesús, Andrea González, Ramón Landaverde y una servidora, Rocío Barrera. Muchísimas gracias por todo.